Hola, buenas tardes. Nos encontramos de nueva cuenta en Entre 10 y hoy tenemos a un invitado muy particular, a Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional. ¿Cómo estás, Francisco? Buenas tardes. ¿Qué tal, Yolanda? Un gusto estar contigo y tu auditorio. Francisco, ¿cómo surge y cuál es el objetivo del Observatorio Nacional Ciudadano? El Observatorio Nacional Ciudadano surge hacia mediados de la administración del presidente Calderón como una respuesta a la crisis de violencia que en ese entonces se vivía. Hay que recordar que hasta ese sexenio pues no se contaba con una numeralia oficial que se produjese periódicamente, que tuviera una cierta consistencia. Por lo tanto, no sabíamos cómo estaban los delitos, no sabíamos qué estaba pasando en el país y necesitábamos empezar a ver si efectivamente la propuesta que había hecho el gobierno federal estaba o no estaba dando resultados. De tal suerte que ustedes recordarán un famoso encuentro que se da en 2009, en donde el empresario y activista Alejandro Martí les dice al presidente, a los gobernadores y a todos los representantes sociales que estaban ahí presentes, si no pueden, renuncien. En ese acuerdo por la seguridad, la justicia y la legalidad nace la idea del Observatorio Nacional Ciudadano, que originalmente buscaba ser una organización de organizaciones. Pues finalmente por cuestiones prácticas se conformó como una organización civil y empezamos precisamente por poner orden en materia de las cifras. Fuimos los primeros a empezar a ayudar al gobierno federal a recopilar la información, a generar un modelo, una metodología y presentar periódicamente los datos de incidencia delictiva. Luego, pues ya en la administración sucesiva nos dimos cuenta que no podíamos nada más informar acerca de los números, necesitamos conocer mucho más a detalle el fenómeno criminal que estaba pasando en nuestro país y a partir de ahí tratar de ayudar al gobierno a resolver los problemas. Nosotros somos una organización que desde el primer día operamos con fondos privados, no hemos nunca recibido un solo peso público, de hecho no permitimos ni que nos paguen boletos de avión, hoteles, comidas o cenas para que nadie se equivoque y nadie se confunda. Y pues empezamos entonces a hacer un análisis mucho más detallado, por ejemplo, de los problemas relacionados con la crisis forense en nuestro país, qué pasa con las desapariciones de personas o cómo está el tema del reclutamiento de jóvenes, de niñas, niños y adolescentes por parte de la delincuencia o cómo se distribuye y cómo se gasta el dinero relacionado con la seguridad. Y es así que empezamos a colaborar con aquellas autoridades que nos abren un espacio y al mismo tiempo a crecer una red de organizaciones que a lo largo del país replican nuestro trabajo en lo local. De hecho, somos la única organización que ha mantenido una red de observatorios también autónomos, independientes, con fondos propios, que opera a lo largo del país siempre, insisto, sin recibir recursos públicos, sino haciendo una inversión para que las cosas. Francisco, de acuerdo al estudio publicado la semana pasada, los resultados arrojaron que este sexenio de López Obrador es el más violento. ¿Cuáles son los datos que identificaron para llegar a esta conclusión? Cuando nosotros vemos los datos oficiales, es decir, esa información que nutre las fiscalías de todo el país al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ese que nosotros ayudamos a construir hace muchos años y que cuenta con información de 1997 a la fecha, o sea, las series se reconstruyeron de 97 hasta la fecha, pues lo que tenemos es que en esta administración el homicidio doloso ha crecido pues por lo menos un 40% comparado con el sexenio anterior y más de un 50% comparado con el sexenio de Calderón. Si vemos las desapariciones de personas, y aquí hay que recordar que la estadística de personas desaparecidas en esta administración
fue modificada y pues hubo una rasurada de 40,000 víctimas que pues los colectivos han lamentado muchísimo porque muchos de ellos han hecho referencia de cómo un sinfín de personas que no han sido localizadas desaparecieron de la estadística oficial, pues aún así, si comparamos los datos oficiales, han desaparecido más personas en esta administración que en las últimas dos juntas. Pero tienen Otro, otros datos, ¿no? pues sí, pero no los oficiales, sino los reales. Tendrán los datos de su cabeza. Y si volteamos a ver el número de muertes violentas no determinadas, es decir, aquellas en donde de plano no se hizo una investigación, no sabemos si es un suicidio, si fue un homicidio culposo, si fue un homicidio doloso, estamos hablando de un crecimiento de más del 40% comparado con el sexenio pasado. Si volteamos a ver los casos de delitos que atentan contra la vida y la integridad personal, tenemos un crecimiento de aproximadamente el 200%. Si vemos los delitos que atentan contra la libertad individual, que es donde están registrando los secuestros que no registran en realidad, porque el secuestro es un delito que supuestamente va a la baja, pues ha crecido en más de un 700%. Si volteamos a ver las extorsiones, tenemos un crecimiento de más del 100% comparado con el sexenio pasado y mucho más comparado con el sexenio de Calderón. Si volteamos a ver los feminicidios, tenemos un crecimiento del 35%. Si volteamos a ver la trata de personas, tenemos un crecimiento del 80%. Si volteamos a ver los robos a negocio, tenemos un crecimiento del 17%. Si volteamos a ver el robo de hidrocarburo, que ese es otro delito que nos han dicho que ha bajado, pues tenemos que año con año aumenta el número de tomas clandestinas. Si hablamos de fosas clandestinas, este es el sexenio con la mayor cantidad de fosas clandestinas, más de 5,000. Y ahí otro tema de subregistro importante respecto a las víctimas es que no hay evidencia que una vez que se localiza una fosa se inicie una carpeta de investigación por homicidio doloso. De hecho, este sexenio, que es el sexenio, insisto, con la mayor cantidad y la mayor tasa de víctimas de homicidio doloso, pues aún así tiene un subregistro que va entre 20 y 80,000, según lo que hemos podido estimar a partir de todos estos datos difusos, en donde no sabemos qué ha pasado con muchos casos de homicidio doloso. Pero para poner en contexto, y por qué es importante hablar de tasas, es porque un delito, obviamente, pues cuando hay más población es más probable que ocurra. Entonces hay que transformarlo al número proporcional de personas. En lo que va de la administración ya van más de 186,000 homicidios dolosos, víctimas de homicidio doloso, lo que corresponde a aproximadamente 118 víctimas por cada 100,000 habitantes. En el caso de todo el sexenio de Peña, todo el sexenio cerró con 102 víctimas por cada 100,000 habitantes. Todo el sexenio de Calderón terminó con 90 víctimas por cada 100,000 habitantes. Es decir, incluso si terminara el día de hoy el sexenio, sería ya el más violento en muchos y muchos y muchos sentidos. Francisco, esto que mencionas es bastante alarmante y me llama la atención que ninguno de los tres candidatos presidenciales pusieron en la mesa una propuesta en relación a seguridad y justicia. ¿Tuvieron acercamientos con el equipo, con sus respectivos equipos? ¿Cuál fue la respuesta? A ver, nosotros desde 2018, año con año, o más bien año electoral con año electoral, hemos invitado a los candidatos a la presidencia de las gubernaturas a contestar un cuestionario, porque todos prometen y todos nos dicen que van a mejorar las cosas, pero no nos explican. De hecho, no es lo mismo decir que vas a construir una policía a decir que vas a construir una Guardia Nacional militarizada. Entonces, esos pormenores luego se desdoblan en una serie de necesidades relevantes. ¿Cuál es tu modelo? ¿Quién va a integrar cada cuerpo? ¿De qué tamaño va a ser? ¿Vas a necesitar una reforma jurídica para llevarla a cabo? ¿Cuánto nos va a costar?
cuáles van a ser tus indicadores de desempeño, cuáles van a ser tus indicadores de resultado, etcétera, 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 cómo se va a articular, cómo va a desempeñarse, cuándo va a empezar, cuáles son los procesos, etcétera. Y eso es lo que les pedimos a cada candidato, que contesten sobre temas que van con procuración de justicia, administración de justicia, las policías del país, el combate a las desapariciones, a las extorsiones, la violencia de género, el Pero no tema. respondieron, no obtuvieron respuesta, no presentaron ninguna propuesta. Lamentablemente, solo en el caso de Xochitl obtuvimos el cuestionario de los candidatos a la presidencia, y lo obtuvimos muy extemporáneamente. La fecha última para la entrega era el día 2 de mayo y nos lo entregó el 21 de mayo a las 8:45 de la noche, cuando el día después, a las 11 de la mañana, teníamos la rueda de prensa. Entonces, ese retraso, pues obviamente no facilita un análisis adecuado. Si en los otros ejercicios, por ejemplo, en 2018, todos los candidatos a la presidencia de la República contestaron. Pongamos que en el caso del presidente fue lamentable la respuesta porque no pasó de las primeras 10 preguntas. O sea, de un cuestionario de 300 preguntas no pudo contestar más que, de hecho, contestó nada más a 9. Todo lo demás lo dejó en ya veremos, ya veremos, ya veremos, ya veremos, ya veremos, ya veremos. Pero, por ejemplo, en el caso de Anaya, en el caso de Mid y en el caso incluso del Bronco y Margarita Zavala, contestaron adecuadamente a prácticamente todo el cuestionario. Anaya y Mid contestaron a todo el cuestionario completo. Y o sea, la participación promedio de los candidatos siempre ha sido superior al 70%. En este caso, la participación del total de los 32 candidatos fue apenas del 38%, Muy bajo. y los que presentaron una propuesta completa fueron realmente solo el 17%. Y estamos hablando de los candidatos de la alianza PAN, PRI, PRD a la Ciudad de México, a Guanajuato, a Chiapas y a Yucatán, y la candidata del Movimiento Ciudadano a Morelos. Fueron los únicos que presentaron completa su propuesta. Entre ellas destaca la de Livia García a el gobierno de Guanajuato y de Santiago Taboada a la Ciudad de México. Fueron absolutamente completas y muy explícitas, con sólidos diagnósticos, con una expresión clara de cuánto nos costará cada uno de los procesos que proponen. En el caso de Xochitl, cabe destacar en positivo que trae una muy buen análisis y es la única de los candidatos presidenciales que habló de delitos financieros, de combate al lavado de dinero, de perseguir la ruta del dinero para combatir los delitos, y con su propuesta consecuente de la creación de una policía financiera. Por lo demás, pues sí son propuestas que carecen en muchos casos de una mayor claridad o profundidad. Por ejemplo, Xochitl habla de duplicar el número de integrantes de la Guardia Nacional cuando pues sabemos que para que tú puedas integrar un cuerpo requieres de una convocatoria masiva. Los estudios que se llevaron a cabo el sexenio pasado nos decían que por cada 100 personas que se presentaban para integrar Policía Federal, solo 3 eran los que al final ingresaban, podían ingresar a la institución. O sea, es un 3% lo que se puede aspirar. Entonces imaginemos tener una convocatoria, o sea, lograr el crecimiento de 150,000 elementos de la Guardia Nacional. No hay suficientes mexicanos para eso. Y el Pero, problema. Francisco, pero yo creo que, perdón que te haya interrumpido, yo creo que aquí lo más alarmante de todo esto, porque además se nos está acabando el tiempo, pero lo más alarmante de todo esto como ciudadana es que no se le ponga el debido interés, siendo que el país está en llamas, en todo el país, o sea, no hay estado que se salve. Y con esto me voy a la última pregunta. ¿Cuál es ¿Cuál es tu percepción para el futuro de México en materia de seguridad, sobre todo con estos antecedentes que nos estás platicando? Bueno, déjame, antes de responder eso, porque es pertinente, lo más preocupante de todo esto es, primero, que ninguno de los candidatos habla de fentanilo, de los candidatos presidenciales. No reconocen la crisis forense,
y asumen que hay dinero para todo cuando sabemos que no lo hay. Y luego esto se vuelve todavía más grave cuando volteas a ver a los candidatos oficialistas. Tanto Sheinbaum como los varios candidatos a las gubernaturas parten del diagnóstico que México está muy bien, que los delitos bajaron, que ya no hay violencia, que los homicidios van a la baja, que los mexicanos estamos seguros y que estamos en el mejor momento de seguridad de la historia, incluso afirman algunos. Entonces, pues cuando partes de un diagnóstico tan falso, tan distante de la realidad, los resultados solo pueden ser desastrosos. Yo veo una luz en los gobernadores de oposición, los candidatos a gobernador de oposición que tienen un plan completo y que por lo menos pueden, hasta como oposición, si no llegan a ser electos, poner énfasis y decir qué es lo que sí se necesita. Me preocupa que la mayor parte no tenga idea de hacia dónde quiere dirigir el destino del pueblo que piensa gobernar, ya sea de toda la República o sea de alguna de las 9 entidades. Sí es muy difícil poder pensar que vamos a lograr resolver los problemas de incidencia delictiva en los próximos 6 años con este escenario, con una presidenta que piensa que todo se hizo bien en esta administración y que entonces solo es un tema de continuidad, porque así lo plantea su plataforma. Cuando volteamos a ver a los gobernadores que nos dicen que lo que ellos van a hacer va a ser simple y sencillamente la continuidad, a la continuidad de la presidenta, y cuando sabemos que el problema es mucho más grave y también sabemos que un delito y un problema que se deja crecer solo va a empeorar. Por lo tanto, si hoy estamos en una situación crítica, si nosotros vemos la evolución, al final del sexenio de Calderón teníamos 7 entidades en una situación crítica. El sexenio pasado terminamos con casi 20 entidades en una situación crítica. Hoy tenemos casi la totalidad del país, tenemos 27 entidades en una situación crítica. El próximo sexenio es probable que tengamos 32 si seguimos así. Francisco, te agradezco muchísimo tu tiempo. Realmente nos faltó, valga la redundancia, nos faltó tiempo porque es un tema primordial hoy por hoy, lo que es la seguridad y evidentemente la justicia. Vamos a estar muy de cerca siguiendo lo que hacen ustedes y pues algo que quieras agregar ya para finalizar. Nada más invitarlos a que voten y que su voto sea un voto informado. Revisen lo que trae el documento porque el documento es muy exhaustivo. Lo encuentran en nuestra página, es el proyecto por un México Seguro. Trae fichas en donde explica también cuáles son los retos para cada uno de los estados y qué es lo que propone cada uno de los candidatos, ya sea que haya contestado el cuestionario o que esté en su plataforma, porque pues a falta de participación tuvimos que recurrir a otros mecanismos, pero sí es importante que los ciudadanos votemos informados y no nada más nos escuchemos los otros datos que son falsos. Bueno, y además para que sigan las redes sociales del Observatorio Nacional Ciudadano. Te agradezco mucho, Francisco. Nos Gracias. vemos pronto. Y nos vemos el siguiente jueves en Entre 10.